Hola, soy Ana Raquel y te doy la bienvenida a Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y buscar respuestas que nos ayuden a construir bienestar. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ana Raquel, te doy la bienvenida a Indómitamente. Hoy vamos a hablar sobre la biografía menstrual, que es una cosa que me encanta mucho, ¿no? Como sabes, soy educadora menstrual y me pareció que sería importante hablar de este tema del que creo que se habla poco, y es el asunto de revisar cómo a lo largo de nuestra vida fuimos aprendiendo a relacionarnos con la menstruación en sí, y luego, el hecho de que la menstruación existe, es parte de la vida o no, ¿no? De que esta ocultación del tabú que pareciera que es algo que sucede como en otra dimensión, ¿no? Y cómo esto va configurando la forma en la que después nos vamos relacionando con nuestra propia menstruación, con nuestro propio cuerpo, con sus posibilidades, con sus potencialidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en mis talleres, en algunos talleres, una de las primeras preguntas que hago y que me gustaría hacértela a ti es: si tú tuvieras que describir la relación a tu ciclo o la relación que tienes con tu ciclo como un personaje de libro, de cómic, de historieta, de serie, de película, de lo que sea, ¿cómo la describirías y por qué? ¿No? Haz pausa, tómate un ratito, piénsalo y vamos viendo, ¿no? Y bueno, hay que ver primero como, la biografía menstrual tendría la historia menstrual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sabía yo de la menstruación antes de comenzar a menstruar, ¿no? Cómo se me fue hablando o no en la escuela, en la casa, en los libros, en el cine, en todo, ¿no? Si se hablaba, si no se hablaba, y cómo se retrataba la menstruación. Por supuesto, cuándo y cómo fue mi primera menstruación, cómo reaccioné, qué hice, qué pensé, sabía, no sabía, cómo lo interpreté, cómo reaccionó las personas que estaban alrededor de mí, si estaba en la escuela, si estaba en el camión, si estaba donde estuviera, ¿no? Cómo reaccionó mi familia cuando lo supo, quién estaba, a quiénes se les dijo, a quiénes no se les dijo, qué pensé, sentí e hice ante sus reacciones, ¿no? Cómo reaccionaron como el resto de familiares, si es que sí se dijo, si no se dijo, mis amigas, mis amigos, si los enteré, si se enteraron, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sentí, pensé e hice? Porque esto me va a dar información sobre cómo llegué a mi vida menstruante y cómo se fue como configurando esta forma de relacionarme o no, porque las reacciones me dan mucha retroalimentación, ¿no? Es como lo que se me dice, sin decir a veces, o a veces sí con palabras, sobre esta parte de mi vida a la que yo estoy entrando. Y si nos vamos, que bueno, esto se puede trabajar en terapia, en talleres, y da para horas y horas y horas, ¿no? De trabajo. Es súper importante porque va marcando la pauta, ¿no? Ahí puedo ver cómo estas reacciones reflejan las creencias del tabú, ¿no? ¿Qué tanto esto a mí se me ocurrió o fue que lo fui aprendiendo en la forma en la que vi que se representaba la menstruación, o lo fui aprendiendo en la forma en la que vi que se silenciaba la menstruación, ¿no? Hay quienes se les ha dicho como no se te tiene que notar así tal cual explícitamente, o hay a quienes mediante ciertos códigos se les hizo saber que no se les tenía que notar, y entonces también eso, ir viendo cómo lo fui encuerpando, cómo fue entrando a mi cuerpo esta información y cómo fui sintiéndome con mi propio cuerpo, que es un cuerpo que menstrua, y cómo eso fue, por ejemplo, cómo estaba yo, cómo me sentía conmigo, con mi cuerpo antes de menstruar, ¿no? Si me dijeron esta mentira de que, entonces ya no eres una niña, ¿no? Entonces ya no puedes hacer estas cosas, o entonces ya no puedes hacer estas otras, o entonces ahora tienes que hacer, tienes otras obligaciones, qué mitos se fueron reproduciendo, qué mandatos se fueron reproduciendo sobre mi cuerpo, ¿no? Al empezar a menstruar o al irme acercando, o si yo tenía hermanas, primas, tías que me tocara ver que empezaban a menstruar y si fue cambiando su vida, la de mis amigas, ¿no? Que conforme empezaron a menstruar, qué fue pasando, cómo fue cambiando, porque se asumen un montón de cosas como naturales cuando en realidad no lo son, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que hacernos un montón de preguntas
para ver cómo el tabú, la narrativa del tabú se nos fue encuerpando, se nos fue encarnando. Por ejemplo, si nos contaron que dolía, si veíamos que dolía, ¿no?, a ciertas personas y además como normalizado, ¿no? Es normal porque tienes un cuerpo de mujer o porque tienes un útero y entonces pues toca que duela, y entonces como nadie nunca me enseñó a cuestionar que doliera, yo no me lo cuestiono, ¿no? Me cuestiono porque me duele la cabeza, pero no me cuestiono porque me duele menstruar, ¿no? Y entonces así podemos ir rastreando en nuestra historia cómo se ha ido configurando nuestra relación con nuestro ciclo, con nuestra sangre. ¿Por qué? Porque es una cosa que hay que ir liberando del tabú, ¿no? Hay que ir desencarnando esta narrativa y encarnar narrativas que sí nos sirvan, que normalicen que esto es una parte de nuestro funcionamiento, ¿no? Tan normal como parpadear, ¿no? Tan normal como estornudar, tan normal como el fluir de mi sangre, ¿no? No tendría que haber nada sucio, nada maldito, nada asqueroso en que yo respire, ni así como en que yo menstrue, en que yo tenga un ciclo, ¿no? Todas estas cuestiones son impuestas por narrativas que necesitamos desencarnar, desterrar, ¿no? Eliminar de nuestras vidas. Y un punto de partida muy interesante siempre puede ser empezarme a hacer estas preguntas. Entonces yo te invito a que te hagas estas preguntas, que te le des papel, le des rato, puedas contestar, para que tú veas cómo llegaste, ¿no?, a pensar, a sentir lo que piensas, sientes hoy, ¿no? Que ese sería el siguiente set de preguntas, ¿no? ¿Qué opino y siento sobre el hecho de tener ciclo menstrual, ¿no? ¿Qué tanto sé cómo funciona? ¿Cómo me relaciono con mi sangre? ¿Cómo influye en mí o no? ¿Qué tanto estoy enterada de cómo es el tener un ciclo menstrual, ¿no? ¿Qué ideas tengo sobre cómo debo o no vivir mi ciclicidad, mi sangre, etcétera, etcétera? Y si algo te inquieta, si algo te remueve, si sientes necesidad de conocerte más, de revisar cosas, ¿no?, de cuestionar, desterrar tabúes, dolores, etcétera, me puedes buscar, ¿no? soberaniamx.com, me encuentras como Ana Raquel Psicoterapia en redes. Podemos llevar un proceso ya sea educativo o terapéutico donde podamos ir transformando estas narrativas encarnadas y entonces poder encarnar otras formas de menstruar, otras formas de ciclar, otras formas de vivir nuestros ciclos, nuestros cuerpos, nuestras sangres, que te garantizo que es algo maravilloso y no necesariamente está atravesado con reconciliarte con tu feminidad, ¿no? Reconciliarte con estos discursos que luego están como muy despolitizados. No, esto tiene que ver como con sí conectarte contigo misma, pero desde descubrir tu propia forma, ¿no? Como tu propia narrativa. Una narrativa que sí te libere, que sí te emancipe, que sí te sirva para construir bienestar desde donde tú estés parada y desde donde a ti te pueda hacer sentido, ¿no? Que eso es lo que buscamos desde una educación menstrual soberana, dignificante, emancipadora. Espero que esta información te sirva. Pásasela a quien digas, necesita enterarse de esto, necesita hacerse estas preguntas junto conmigo. Y nos vemos la siguiente semana. Esto es Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y ver si vamos encontrando respuestas que nos ayuden a generar bienestar. Yo soy Ana Raquel y te veo la siguiente semana. Recuerda, más sabias, más sanas, más libres.